Bueno, ¿algún otro comentario? Sí. Ahí. Ya. Dale, Bueno, Carlos, dale. sí, perdón. Yo quisiera entender un poquito, el trabajo apunta, a ver si entiendo, es a buscar si habría que bajar la edad del screening. ¿Eso es lo que ustedes quisieron En demostrar? realidad, en realidad, digamos, no, por el diseño que tiene y por el poder del trabajo, digamos, es un poco pretencioso decir que con estas conclusiones uno debería llegar a la conclusión de bajar la edad de screening, ¿no? Sin embargo, un poco lo que nosotros quisimos buscar es si realmente, digamos, esa tendencia que digamos, estamos observando en médicos de atención primaria, clínicos, incluso gastroenterólogos clínicos, de empezar un poco antes con el screening, realmente es, digamos, si en esa población realmente encontramos muchos adenomas o si en realidad encontramos menos. Estos pacientes, cuando ustedes los estudiaron, ¿tenían previamente una sangre oculta en materia fecal hecha? No Hablo de los asintomáticos, de los totalmente asintomáticos. no todos, no todos. ¿Ustedes iban directamente a la colonoscopía? Sí, en realidad, digamos, dentro digamos, esto está hecho, digamos, en un centro privado que tiene derivación externa y derivación propia del servicio de gastroenterología. O sea, una derivación externa no despreciable, más o menos el 30-40% de los pacientes que se hacen colonoscopía son derivación externa, con lo cual hay muchos pacientes que no tenemos el dato de si tuvieron o no sangre oculta en materia fecal previa, y en otros sabemos que fehacientemente no lo tenían, ¿sí? Y que el primer estudio de screening fue la colonoscopía. Por eso digo que tal vez... Claro, lo que uno le impresiona que es como muy audaz proponer sin sangre oculta en pacientes de menos de la edad que están aconsejados en general por las guías, un estudio de este estilo. Creo que incluso financieramente generaría un poco de problemas con los financiadores, digo, ¿no? Pero bueno, bien, quería aclarar porque absolutamente de acuerdo que si ustedes comparan, como decía Barsky, comparan pacientes sintomáticos con esto, es como que pareciera que ahí hay otro objetivo secundario del trabajo que hace un poco de distractor, que me parece que el objetivo, por lo que yo interpretaba, era que ustedes decían, bueno, a ver si tenemos que bajar la edad del screening, Sí. ¿no? Con respecto a eso, sí, totalmente. Y obviamente, digamos, el trabajo está limitado y uno no puede, digamos, sacar una conclusión tan importante en base al diseño que tiene este trabajo. Para hacer eso, digamos, lo que uno tendría que hacer, digamos, es un análisis de costo-efectividad, digamos, de evaluación económica de si es costo-efectivo realmente a nivel poblacional comenzar con técnicas de screening no invasivas o invasivas en sujetos antes de la edad propuesta, ¿sí? Que comprende obviamente una elaboración mucho más compleja, tamaño muestral mucho más amplio, incluso tomar en cuenta diferencias regionales, es decir, obviamente que esa conclusión es muy ambiciosa y por eso en ningún momento dijimos que este trabajo sugeriría en algunos pacientes bajar la edad. No, eso no. Pero, digamos, es una manera de mostrar que en realidad, digamos, existen algunas diferencias en cuanto a la tasa de detección de adenomas en pacientes que, por una razón u otra, nos han llegado a la sala de endoscopía para hacer colonoscopía antes de la edad de los 50 años, ¿no? Perdón, por el plazo, creo que el trabajo fue prospectivo Sí, o retrospectivo. Porque en realidad es un trabajo que es un trabajo, o sea, el análisis es una base de datos mantenida prospectivamente, es decir, son pacientes que son analizados en forma prospectiva y el análisis fue, digamos, sí, retrospectivo. claro, porque ¿no? Por eso es un estudio de para poder aclarar lo que decía el doctor Brodersen, de saber si los pacientes son pacientes que fueron derivados en tal o cual condición, si realmente son pacientes de screening o si son pacientes que están dentro de otra estratégica de prevención, como si tienen sangre oculta previa o qué sé yo, debería hacerse en forma prospectiva como para tener datos más claros, ¿no es cierto? Seguro, esto es un estudio de corte transversal retrospectivo, lo ideal sería haber hecho, digamos, un estudio de tipo caso control prospectivo, pero bueno, ya ahí, digamos, la dificultad tal vez metodológica para reclutar pacientes sea distinta, porque bueno, uno no depende, digamos, de la motivación del paciente, obviamente siempre se depende de la motivación del paciente, pero no depende solamente de la motivación del paciente, sino también, digamos, que el médico previamente esté de acuerdo a reclutar pacientes específicamente para el estudio y no porque por un juicio clínico, digamos, por idea de él. Daniel. Pero
Igual el concepto que traes a presentar es algo que ya está bastante discutido y hay estudios que muestran que los varones a partir de los 40 años tendríamos más riesgos que las mujeres y tendríamos un riesgo, la tasa de detección de adenomas que está reportada es más alta que el 11% que reportan ustedes. Pero ¿qué pasa? Esto, como decía Brodersen recién, los test de cuando uno quiere hacer pesquisa, esto en la DW se mostró un trabajo así y decían ¿por qué no llevarlo a 40 años, comenzar el screening? ¿Por qué? Porque tiene que ver que hoy en día cuando indicamos screening, la mitad de la población se hace el screening o menos y la otra mitad no se hace nada. Entonces encima modificar lo que ya está establecido va a hacer que menos gente se haga screening. Ya sea screening, estamos hablando de screening con test de sangre oculta de materia fecal. Si llegamos a hablar de colonoscopía, la aceptación de la colonoscopía es más baja que el test de sangre oculta. Por ahí viene un poco el problema. Pero la tasa de detección de adenomas a partir de los 40 en varones hay que tener en cuenta que es bastante elevada, no recuerdo ahora el número exacto, pero es más del 11% como mostraron ustedes. Sí, ¿no? Obviamente, insisto, digamos, en el concepto, digamos, para determinar si es, digamos, si vale la pena bajar la edad de screening, lo que hay que hacer, digamos, es un estudio de evaluación costo-efectividad a nivel poblacional y ver si realmente, digamos, la tasa de detección de adenomas y además la progresión temporal de esos adenomas en una edad más temprana de 50 años justifica, siempre a nivel poblacional, en el cual, digamos, la variable económica es una variable a tener siempre en cuenta, ¿no? Justifica realmente, digamos, hacer una inversión en políticas, digamos, preventivas y en estudios para detectar precozmente estas lesiones. Sí, sí. ¿Le podemos llevar el micrófono? Bueno, ¿ya está? Ah, lo mismo. Sí, el doctor. ¿Qué? Sí, un poco la pregunta es esta. Si viene una persona de 40 años, un hombre, y dice, quiero hacerme una colonoscopía. Entonces uno interroga, bueno, factores de riesgo, no riesgo, anemia, etcétera, etcétera. Uno dice taxativamente no, o dice hágase sangre oculta. ¿Cómo, digamos, en base a que se encuentra adenomas, cómo sería la respuesta ética para no llenarlo de datos? Porque el que viene a hacerse una colonoscopía obviamente viene ya con una dirección de la utilidad de la colonoscopía, etcétera, etcétera. O sea, al margen de otra consideración. O sea, ¿qué aconsejarían la mayoría de ustedes a esa persona de 40 años que viene, que de hecho se hicieron, eran 200 y pico de casos? O sea, éticamente, ¿qué se le recomendaría? Sí. Bueno, en lo personal, yo haría, digamos, un estudio de sangre oculta en materia fecal si el paciente insiste en hacerse un estudio de screening, de vuelta, descartando exhaustivamente factores de riesgo potenciales. Obviamente depende también la edad, si tiene 40 años o si tiene 49 años, ¿no? De todas formas, bueno, eso queda un poco a criterio. O sea, la realidad es que hay cada vez más, como decía el doctor Simina, cada vez más evidencia o cada vez más interrogantes acerca de la potencial utilidad de la colonoscopía como estudio de screening en edades un poco antes de los 50. Pero creo que a priori la respuesta sería discutirlo obviamente con el paciente y hacer un estudio de sangre oculta de materia fecal y después en base a los resultados hacer colonoscopía, ¿sí? Digamos, lo que nosotros encontramos es que sin antecedentes familiares, sin factores de riesgo, la tasa de detección de adenomas en pacientes de 40 a 49 años es sustantivamente menor que en pacientes dentro de la quinta década, con lo cual, digamos, si bien de vuelta no son conclusiones para digamos, recomendar a favor o en contra del screening en edades más tempranas con colonoscopía, bueno, nos da un poco la pauta que el riesgo parecería no ser comparable, ¿no? O sea, entre un señor de 50 años que decide hacerse una colonoscopía a un señor de 40 años sin factor de riesgo que decide hacerse una colonoscopía. En conclusión, al paciente ansioso de 40 años, ya, hablando de 40 años, ya le decís que se haga una sangre oculta todos los años hasta el resto de su vida. Sí, después hay que ver, digamos, cuál es el impacto económico de eso, ¿no? O sea, cuál es el costo de efectividad. A ver, en general, en los países que llevan más tiempo y mayor población estudiada, que en esto, bueno, discuto un poco con la apreciación que hizo Daniel antes, es decir, cuando dijo, esos números ya están, pero están hechos en otra población y es bueno que tengamos nuestros propios números y que los sigamos buscando, pero en general tratando de llegar
a poblaciones mayores para que tengan impacto. Pero en general lo que se hace una diferencia entre lo que es las guías y los objetivos que tenemos para hacer un screening poblacional, para tener un alcance epidemiológico y conseguir tasas de disminución de las tasas de incidencia del cáncer de colon y sobre todo de mortalidad, eso es una cosa. Y otra cosa es el paciente que llega individualmente a consultar a un médico individual. O sea, yo como médico frente a mi paciente, y qué es lo que yo le digo. En ese caso, hay trabajos que han aparecido el año pasado, incluso algunas editoriales en Gastrointestinal Endoscopy, donde se plantean, no, por eso fue el año pasado, o ya este año, que se plantean el médico como el gastroenterólogo, como el, digamos, recomendador, no me sale la palabra exacta en este momento, el que aconseja al paciente qué método seguir y la posibilidad de optar por distintas estrategias de screening para poder asegurar una mayor cobertura poblacional. Por ejemplo, decirle, bueno, a ver, vos paciente Juan, ¿qué querés hacerte? Las posibilidades son estas. Si vos te haces una colonoscopía cada 10 años, o si te encontramos lesiones, seguimiento cada 3 o cada 5, de acuerdo a los adenomas, o te haces una sangre oculta todos los años, y en el caso de encontrar, y hay que decirle, si está fuera de cualquiera de las líneas de screening, decirle, mira, en los países donde tienen la cosa más desarrollada o internacionalmente, las guías dicen de empezar a los 50. ¿Vos querés empezar a los 40? Bueno, sabe que es un estudio que tiene sus molestias, que tiene sus problemas, que como todas las cosas en medicina no son totalmente inocuas, pero te lo podemos hacer. Y si el paciente dice, yo me lo quiero hacer, yo creo que en nuestro medio, donde no tenemos posibilidad de plantearnos hoy ninguna estrategia de screening, porque no tenemos ni organización ni medios hoy, a pesar de que el Instituto Nacional del Cáncer está empezando a trabajar en el tema, pero estamos todavía muy verdes. Entonces, la única estrategia que tenemos es la de frente al paciente que tenemos. Y la posición que tenemos frente al paciente es esa. Si el paciente dice, sí, yo quiero, no podemos condenar al paciente a que esté 10 años pensando, maquinándose con que en cualquier momento voy a tener un cáncer porque este cretino del doctor me dijo que estoy fuera de rango. Y no vaya a tener después un pólipo y ahí se encuentren en otro lado, ¿no? Bueno, agradecemos a todos. Concluimos esta excelente sesión de trabajos orales y además agradecer y felicitar a todos los expositores y a los autores por la calidad de los trabajos. Queremos agradecerles porque absolutamente todos estuvieron en tiempo, que eso es una cosa que siempre uno insiste y a veces las sesiones se prolongan demasiado, pero todos los expositores estuvieron en el tiempo predeterminado para la exposición, así que es un doble mérito para ellos. Gracias a todos y nos vemos.